Escalada diplomática, órdenes de captura contra Maduro y Milei elevan la tensión política en Latinoamérica. Biden, el mundo sabe la verdad sobre Venezuela en la 79ª Asamblea de la ONU. Pedro Sánchez llevará la crisis venezolana a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. A esta hora ya estamos listos para presentarles las noticias más destacadas de este 24 de septiembre de 2024. A pesar que las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y Javier Milei desde el sistema de justicia de Argentina y Venezuela pudieran no proceder, hay un ánimo internacional en que este problema se resuelva, aunque existen procedentes de cooperación internacional en la que en materia jurídica la detención de mandatarios presuntamente violadores de derechos humanos sí es viable. Así por lo menos lo señalan diversos analistas. El reporte con Joan Álvarez. La tarde de este martes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la orden de captura contra el presidente Javier Milei por el supuesto robo del avión de Entrasur confiscado por la justicia norteamericana ha sido enviada a la Interpol para que sea ejecutada de inmediato. Poco probable por tratarse de una decisión política con reciprocidad a la también orden de captura contra Nicolás Maduro, emitida por un tribunal superior de Argentina. Solicitud formalmente hecha, la podemos ver en pantalla, ¿ok? Realizada por este Ministerio Público el día 23 de septiembre del año 2024. En base a todo lo anteriormente dicho, ya la solicitud ha sido remitida. Esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, ¿no? Especialistas en materia jurídica sostienen que existen pocas probabilidades de aprehensión inmediata de ambos mandatarios. Sin embargo, destacan que Argentina es el primer país que gira una orden de captura contra Nicolás Maduro, en el que cada vez recae mayor presión internacional tras el presunto fraude electoral cometido el pasado 28 de julio. Esto es un juego político, un intercambio, tú me haces y yo te hago. En realidad no hay nada en el trasfondo distinto a emociones, a rencores y por supuesto a indisposición. Pero no hay que esperar nada, ni de lo uno ni de lo otro. De lo que sí debiéramos estar atentos es de la Corte Penal Internacional. La solicitud de captura contra Nicolás Maduro por parte de la justicia argentina fue una causa que había sido archivada, pero reabierta por un tribunal superior debido a la jurisdicción universal por delitos de lesa humanidad, por los que también está solicitado el nuevo ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Sin embargo, la orden que reposa en la Interpol junto a la solicitada por la Fiscalía General de Venezuela pudieran tener una acción muy limitada, pese a que existen precedentes con la aprehensión de dictadores violadores de derechos humanos. Quiero recordar en este momento que esa fue la manera en que el dictador Pinochet fue detenido en el Reino Unido por una orden internacional, no precisamente del mismo Reino Unido, sino de un tercer país que requería la detención de Pinochet. Así que estamos seguramente ante un aviso de los países de lo que está pasando en Venezuela, de la violación de derechos humanos reiterada que hemos visto y en especial de un poder judicial que no muestra ser autónomo e independiente. Los juristas sostienen que ambas acciones responden más a un juego político entre ambas naciones que rompieron relaciones diplomáticas en el contexto postelectoral venezolano, pero que ya arrastraban serias tensiones por la confiscación del avión de Entrasur en Argentina por parte de las autoridades norteamericanas. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Mientras en Argentina, activistas de derechos humanos expresan su esperanza por la orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad emitida por los tribunales argentinos. Esperanza, la justicia tarda pero llega y esto es un granito para todos los venezolanos que anhelamos la libertad. Hoy el mundo es más chiquito de lo que era ayer para Maduro, su mundo cada día se encoge
y lamentablemente lo que hemos visto después de las elecciones del 28 de julio es que han decidido atrincherarse en Venezuela e incluso romper con sus aliados tradicionales, con muchos de ellos. Creo que con este fallo, de alguna manera, el mundo se sigue sintiendo presionado a reconocer que Maduro está causando muchísimo daño sobre la población. Francamente, esta orden de captura no solamente tiene una representación simbólica, que tiene que ver claramente con que se le ponga nombre y apellido a lo que pasa a Venezuela, y todos aquellos gobiernos que quieran hacerse los tibios a esta altura del partido, se les ha muerto la capacidad discursiva para no decir lo que pasa realmente. Durante el inicio de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas desde Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a lo que considera un fraude electoral en Venezuela, mientras que su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió cese a la supuesta represión en el país y en Nicaragua. Por su parte, los presidentes Petro y Lula se abstuvieron de mencionar la situación política de la nación caribeña. Los detalles con Marine Glot. Amigos de Impacto Venezuela, los ojos del mundo están puestos en Nueva York tras el inicio hoy martes de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas. Los temas que han salido al tapete son el conflicto bélico en el Medio Oriente y la restitución democrática en nuestro país. En la instalación de la Asamblea 79 de la ONU, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió que el estado del mundo es insostenible. Al transcurrir las intervenciones fue inevitable referirse al caso de Venezuela, por lo menos así abrió el debate el presidente norteamericano Joe Biden, en su última intervención ante la ONU como jefe de Estado, quien en su discurso se refirió a las elecciones presidenciales y el supuesto fraude. We saw it, that universal yearning for rights and freedom in Venezuela, where millions cast their vote for change that hadn't been recognized, but it can't be denied. The world knows the truth. Por su parte, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo condenó la supuesta falta de democracia en Venezuela. Guatemala reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la democracia, tal como ha quedado recogido en la Carta Democrática Interamericana y como un principio fundamental de la organización política de nuestros pueblos. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, no mencionaron la situación política de Venezuela, pero el último sí defendió a la nación de las sanciones internacionales impuestas por las oligarquías minoritarias. Es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este lunes con representantes de la energética española Repsol para avanzar en nuevos acuerdos de cooperación. Esto en medio de una crisis diplomática con Madrid por el cuestionamiento a la reelección de Maduro y el exilio de Edmundo González Urrutia. Reunirse con el jefe de Estado venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el lunes con representantes de la energética española Repsol, en medio de la tensión entre ambos países. El mandatario recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores a José Carlos de Vicente Bravo, ejecutivo internacional de exploración y producción de Repsol, y a Luis García Sánchez, directivo de la transnacional en el país caribeño. La reunión se dio para firmar y avanzar en nuevos acuerdos de cooperación, dijo el canal estatal VTV, que transmitió imágenes del encuentro en el que también participó la vicepresidenta y ministra de Petróleo Delcy Rodríguez y el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Obregón. Rodríguez ya se había reunido con García Sánchez el pasado 13 de septiembre, un día después de que el canciller venezolano llamara consultas a la embajadora de Venezuela en Madrid tras los cuestionamientos a la reelección de Maduro, entre denuncias de fraude.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoció la victoria de Maduro, pero tampoco la del opositor, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre, pese a las presiones del Parlamento español. Repsol es una de las transnacionales petroleras que ha recibido licencia individual para operar en Venezuela en medio de las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano. Opera además en importantes proyectos de gas en varias zonas del oeste y este del país. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Pedro Sánchez llevará la situación de Venezuela a la cumbre de líderes de la Unión Europea en octubre. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha solicitado que la situación en Venezuela y la reflexión sobre la respuesta de la Unión Europea ante esta crisis sean incluidas en la agenda de la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobiernos europeos, que se llevará a cabo en Bruselas el 17 y 18 de octubre. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, aclaró que la iniciativa se encuentra en una fase muy preliminar, por lo que no se ha definido si el gobierno busca que los 27 países eleven la presión diplomática sobre la administración de Maduro o si explorarán nuevas sanciones. Poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, petición de los miembros del G7 a Maduro. Los ministros de Exteriores del G7, reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pidieron este martes a las autoridades de Venezuela poner fin a las supuestas violaciones de los derechos humanos y expresaron su indignación por la orden de detención y las amenazas a las que ha sido sometido el candidato de la oposición, Edmundo González. Asimismo, los representantes del G7 pidieron nuevamente que los resultados electorales sean completos y verificados de manera independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Además, solicitaron la liberación de todos los presos políticos. Venezolanos de 30 a 40 años lideran el flujo migratorio por el Darién. Los venezolanos en edades comprendidas entre 30 y 40 años de edad lideran dicho flujo migratorio que diariamente atraviesa la frontera de Táchira hacia norte de Santander, Colombia, con la intención de emprender la peligrosa travesía hacia Estados Unidos. Estos adultos jóvenes representan 70% del total, mientras que 30% restante lo conforman adultos mayores y algunos grupos familiares. Así lo informó William Gómez, analista en temas fronterizos. Además, destacó que cerca de 2.800 venezolanos cruzan a diario por esta región, de los cuales 1.300 lo hacen de manera regular, sellando su salida en los puntos migratorios, mientras que otros 1.500 atraviesan sin registro oficial. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la fortaleza de la oposición. ¿Es el talón de Aquiles del madurismo? ¿Cómo percibes a la oposición política actualmente? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. La oposición debe continuar unida hasta el final. Tiene muchos desacuerdos, pero aún se les ve la unidad. Si la oposición no se une, no hay nada, porque en la unión está la fuerza. María Corina ha demostrado un gran liderazgo, pero no sabremos si será suficiente. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y canal de YouTube.